Abordando. Saludos estimados seguidores, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a estar desarrollando el tema de la criminología y su cualidad de ciencia. Habla para ustedes Yorceli Jiménez, su facilitadora virtual. Iniciamos. Soy criminólogo porque mi curiosidad no conoce los límites. Precisamente desde el inicio de la humanidad, se conoce que el primer ser pensante que se cuestionó acerca del comportamiento que indica el quebrantamiento del orden personal o social y que por supuesto afecta al conglomerado es quien trató de hacer criminología o quien pretendió hacer criminología, porque precisamente desde un punto de vista básico, la criminología es buscar darle sentido a esos comportamientos, tratar de explicar el delito y sus variables. La criminología no es de reciente data, precisamente desde el mismo momento en el que surge la humanidad, surge también esos comportamientos que van en contra de los parámetros establecidos por los grupos sociales. Entonces, se considera que la criminología como ciencia alcanza ese carácter y esa cualidad a partir del siglo XIX. No obstante, desde el comienzo de la humanidad hasta nuestros días, se conoció la inclinación de pensadores, filósofos, poetas, historiadores y una gran cantidad de individuos inclinados hacia buscar esa explicación de la conducta criminal y por tanto ayudaron a sentar las bases que sustentan, valga la redundancia, actualmente lo que es la ciencia criminológica. Etimológicamente hablando, el término criminología deriva del latín criminis y del griego logos. Compuesta esta palabra hace referencia al tratado o estudio del delito delincuente, criminal, crimen. Y hacemos referencia al término desde el punto de vista amplio, se conoce que se emplea el término crimen y no delito porque desde la época romana se empleaba este término como un término mucho más amplio, ya que el crimen englobaba lo que era el delito. Se consideraba que crimen eran los comportamientos más peligrosos y más atroces a nivel social y de mayor repercusión y de mayor importancia. Por eso se constituyó como ciencia con este nombre. Fue Pablo Topina a quien se le debe, es a él a quien se le debe el nombre. Sin embargo, posteriormente, con la escuela positivista, Lombroso empleó el término criminología en su tratado de criminología. Y de allí pues se comenzó a emplear el término criminología desde un punto de vista científico. Por su parte, tenemos los aportes de Pablo García de Molina, quien define la ciencia criminológica como una ciencia de carácter empírico e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, es decir, quien comete esos actos, también de la persona que ha sido afectada, que sería la víctima, y el control social del comportamiento desviado. Esta ciencia, para ser definida con su carácter complejo desde un punto de vista completo, abordando todos sus elementos, podemos mencionarlos particularmente para luego constituir nuestro propio, o construir, mejor dicho, nuestro propio concepto. Tenemos que es una ciencia, es el elemento principal y es el elemento que estamos abordando en este video. Es una ciencia ya que tiene un objeto definido y emplea para alcanzar, abordar ese objeto, emplea un método científico, ¿sí? Es una ciencia humana, ya que el objeto de estudio se remite específicamente al comportamiento humano, bien sea desviado o bien sea delictivo.
Es una ciencia autónoma, ya que gracias al aporte de muchos pensadores, gracias al aporte de juristas, criminólogos, médicos, antropólogos, biólogos y otros especialistas, le contribuyeron para que alcanzara su carácter autónomo. Si bien es cierto, también es una ciencia interdisciplinaria, ya que se constituye a partir de los aportes de ciencias que están relacionadas con el objeto de estudio y también de ciencias que no teniendo un objeto de estudio directo con ella le genera aportes. Sin embargo, a pesar de haber nacido a la sombra del derecho, ya que los primeros que buscaron explicar el delito con un carácter más científico fueron los juristas. También es cierto que a pesar de eso y a lo largo del tiempo ha logrado alcanzar un carácter autónomo, un carácter independiente, ya que su objeto de estudio no se agota con el abordaje que hacen otras ciencias de parte de esos factores que constituyen el objeto de estudio de esta ciencia. Es por ello que decimos también que es una ciencia interdisciplinaria. Por su parte, otro de los elementos es que es una ciencia empírica. Esta ciencia obtiene para abordar ese objeto de estudio, obtiene datos a partir de la observación directa de los mismos. Estos datos son reales, estos datos se obtienen directamente de la realidad a partir de la observación para convertir esta recolección de información, para convertirlo en información científica. Por su parte, decimos que es una ciencia multifactorial, es precisamente porque su objeto de estudio no está constituido por un solo elemento, como lo estaría en el derecho penal, como lo estaría en la sociología, como lo estaría en la criminalística, por ejemplo. Su objeto de estudio es multifactorial en cuanto a que tenemos varios elementos que lo constituyen. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora ya tenemos los elementos que nos permitirán elaborar nuestro propio concepto de la criminología. Y aquí les presento uno muy personal. Desde un aspecto amplio, la criminología se podría definir entonces como una ciencia empírica interdisciplinaria que estudia el delito y el delincuente, así como la conducta humana desviada, tanto de forma individual como de fenómenos de masa, a fin de determinar y explicar la génesis del fenómeno. También estudia a la víctima y el control social, como a su vez busca plantear soluciones para el control del fenómeno criminal. Aunado a esto, podemos aportarles que básicamente la finalidad de la criminología, entre otras cosas, es la prevención, alcanzar prevenir que estos comportamientos se sigan manifestando en la sociedad. Si bien es cierto, no podemos eliminarlos ni erradicarlos porque son fenómenos naturales, fenómenos normales que son inherentes a la sociedad y que van a estar presentes a lo largo del tiempo. Sí podemos abordarlos para tratar de disminuirlos o bien sea para controlar este fenómeno. En cuanto al objeto de estudio específicamente que aborda la criminología, tenemos dos posturas que están claramente diferenciadas y es precisamente porque una excluye a la otra. Tenemos la tendencia reduccionista que establece que el objeto de estudio de la criminología es el mismo que el del derecho penal, es decir, que el estudio o el objeto de estudio de la criminología es el delito, solamente. Esto queda muy claro porque el objeto de estudio de la criminología no se agota con el abordaje del delito, ya que, como se mencionó en el concepto, incluye también el abordaje del delincuente, de la víctima, del control social y del comportamiento desviado. Pero tenemos otro enfoque que sería el enfoque multifactorial, enfoque al que nosotros vamos a apegarnos. Es el enfoque más seguido y en la actualidad es el enfoque
integral, ya que mantiene como objeto de estudio 5 elementos básicos y necesarios sin los cuales la criminología no tendría esa cualidad de ciencia. Y estamos hablando específicamente del delito, estamos hablando de la delincuencia, del control social de la víctima y del delincuente como ser biopsicosocial. Ahora bien, cuando estamos hablando del delito, lo vamos a enfocar desde un punto de vista legal, es decir, desde un punto de vista jurídico, como una acción típica establecida en un ordenamiento jurídico, una acción antijurídica porque va en contra de eso que está establecido en el ordenamiento jurídico como supuesto de hecho. Es imputable porque le es acreditable a una persona que bien sea considerada culpable o no, es decir, con culpa o con dolo, pero es acreditable a esa persona. Es sometida a una sanción penal porque la consecuencia de un hecho antijurídico típico, imputable y culpable es la sanción penal. Y a veces condiciones objetivas de punibilidad. Supone la infracción del derecho penal, es decir, una acción u omisión, bien sea el accionar o el omitir un hecho que está establecido en el ordenamiento jurídico, pero que, por supuesto, en virtud del principio de legalidad está establecido como tal, tipificado y penado ante la ley. ¿Ok? Esto desde el punto de vista jurídico. Ahora nos vamos a lo que es el punto de vista de la criminología. Algo que es muy importante es considerar que el delito es circunstancial y temporal. Es decir, va a irse transformando a lo largo del tiempo, va a cambiar, va a evolucionar y se va a adecuar a los nuevos cambios sociales. Es decir, este concepto, el concepto de delito desde el punto de vista jurídico va a cambiar en el tiempo y de acuerdo a la cultura a la que nos estamos remitiendo. Crimen y delito suelen emplearse en criminología como sinónimo. Etimología del término delito. La palabra deriva del latín delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia y podemos hacer uso específico o podemos hacer referencia a lo que está establecido en la Biblia como los mandatos, es decir, como los mandamientos de la ley de nuestro creador, de nuestro Padre Creador. Allí está establecido esos mandatos, esos mandamientos y quien los incumple está en contra de esos mandamientos, está en contra de esos mandatos. Allí se estaría alejando del camino correcto. Pero aquí no lo estamos haciendo referencia, no, aquí no estamos haciendo referencia al ámbito religioso, sino que lo podemos tomar como un punto de partida. Estamos haciendo referencia especialmente a la conducta jurídica o a la conducta especialmente en cuanto al delito, especialmente antijurídica. Pero abocándonos a lo que es el principio de legalidad debe estar previamente establecido en la ley. Desde el punto de vista criminológico, ¿qué consideramos entonces que es delito? Para Enrico Ferri, que es uno de los padres de la criminología, partiendo de lo que es la escuela positivista, donde adquiere el carácter científico, la criminología, los delitos son acciones determinadas por motivos individuales, ya antisociales, que alteran la conducta, que alteran las condiciones de existencia y lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado. Él también hace referencia a lo que es el tiempo y a lo que es el lugar específico en donde estemos abordando cualquier comportamiento, pero incorpora un elemento que no está incorporado en el concepto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, que son los motivos individuales, los motivos que tuvo una persona para cometer tal hecho. Esto se toma en consideración desde el punto de vista criminológico porque precisamente queremos explicar esos comportamientos para comprenderlos y poder abordarlo de manera que podamos controlarlos en la sociedad. Gabriel Tarde
explica que la idea del crimen implica esencia y naturaleza, la de un derecho o la de un deber violado. Siempre que se viola un derecho, siempre que se viola un deber, se está en presencia de un comportamiento atípico que se aleja de la media, es decir, de los comportamientos más realizados en la sociedad. Esto me lleva más a pensar que estamos hablando de un comportamiento desviado. Debemos tenerlo muy claro también en criminología y diferenciarlo de un comportamiento delictivo. Un comportamiento delictivo está específicamente establecido en el ordenamiento jurídico penal de ese lugar en específico, en ese momento en específico, mientras que un comportamiento desviado simplemente se aleja de los parámetros sociales, se aleja de la media. Por tanto, no son comportamientos que están sancionados por una ley, ni tienen como consecuencia una sanción, pero sí se alejan de los parámetros socialmente establecidos. Y por supuesto, le importa a la criminología estos comportamientos porque estos comportamientos pueden ser un indicador de un posterior comportamiento delictivo. Es por eso que vale la pena abordarlos. Avanzamos hacia la persona de el delincuente, quién comete el hecho delictivo, porque a la criminología le importa estos sujetos que han cometido un hecho que está sancionado por el ordenamiento jurídico de ese lugar en específico, en ese momento en específico. Para el derecho penal es simplemente el autor de una infracción, es decir, el autor de cualquier acto previsto y castigado por la ley penal. Por tanto, esa persona es objeto de sanción penal. Sin embargo, a la criminología tradicional de corte positivista le atribuye mayor importancia a esa persona y lo potencia como el protagonista de ese hecho o de esa trilogía delincuente, delito, sanción. Por el contrario, la moderna criminología, que es la actual criminología de corte más sociológico, incluye en el examen significativo de la persona, del delincuente, y lo incluye, pero lo pasa a un segundo plano, desplazando su centro de atención en las investigaciones hacia la conducta delictiva, la víctima y el control social. Ya lo enfoca más hacia la integralidad, estudiarlo en toda su complejidad, en todo ese escenario. El delincuente se contempla en sus interdependencias sociales como unidad biopsicosocial. Debemos considerar la idea de que los delincuentes no existirían si no estuviese tipificado un comportamiento como delictivo en el ordenamiento jurídico penal. Si no existe el delito, que existe precisamente porque está tipificado como tal en el ordenamiento jurídico, no existirían delincuentes. Esto desde el punto de vista criminológico. También desde el punto de vista criminológico debemos incluir en ese estudio, en el abordaje de esa persona, los aspectos biológicos, su interacción con el medio y los aspectos psicológicos. Todos esos elementos que pueden estar incidiendo en que esa persona se haya convertido en un potencial delincuente, ¿ok? Para evitar controlar esos comportamientos, esos impulsos y tratar de evitar esos comportamientos, evitar una reincidencia, por ejemplo, en el caso de que ya esa persona haya cometido un delito o si es simplemente una persona con un comportamiento desviado, evitar que se convierta en un delincuente. Eso es trabajo de la criminología. Avanzamos también en la inclusión de otro de los elementos del objeto de estudio de la criminología. Y estamos haciendo referencia a la víctima, esa persona que ha sufrido una violencia injusta en sí o en sus derechos. La víctima es aquel que sufre el mal en su persona, bienes o derechos sin culpa suya, es considerado el sujeto pasivo del delito. El interés de la víctima sí es un fenómeno reciente, ya que tiene lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Aunque parezca un poco paradójico, tanto la criminología como el sistema penal han volcado sus esfuerzos de forma exclusiva en el delincuente, como vimos anteriormente, y el derecho en el abordaje del delito,
dejando de lado el estudio de la víctima, que solo ha sido considerada en su abordaje como una persona que merece consideración, que merece compasión, el débil de la relación jurídica. En la moderna criminología se incluye el enfoque del estudio de la víctima hacia aptitudes y propensiones de los sujetos a convertirse en víctimas. La tipología victimaria, las relaciones entre el delincuente y la víctima. Esto quiere decir que después de la Segunda Guerra Mundial se dirigió el objeto de interés hacia el estudio de la víctima, porque se considera que no siempre la víctima va a ser esa persona que merece compasión. También puede ser una persona que tiene características específicas que lo hacen proclive a convertirse en víctima, y esos elementos que posee deben ser abordados para evitar. Así como necesitamos evitar que existan delincuentes, necesitamos evitar que existan víctimas. Frenando esos fenómenos, esos factores victimógenos, estaríamos frenando, por su parte, el fenómeno delictivo o controlándolo, como ya se había dicho. Ya no lo podemos eliminar, pero sí podemos controlarlos. Otro de los elementos que aborda la criminología es esas instituciones o esos mecanismos a través de los cuales la sociedad despliega su supremacía sobre los individuos, logrando que estos acaten las normas de carácter penal. Estamos haciendo referencia específicamente al control social, que es definido por Luis Gerardo Gabaldón en 1987 como el conjunto de instancias y acciones públicas y privadas, genéricas y específicas, que abordan las sanciones de carácter penal o que son pasibles de sanción. Este control social puede ser de carácter formal o puede ser de carácter informal y tiene dos niveles: el nivel definicional, que sería la pauta de comportamiento, y el nivel operacional, que sería ya la ubicación de un comportamiento en específico en esa pauta de definición. El control social formal hace referencia a las instituciones que establecen parámetros de comportamiento y son sancionables. Tienen la capacidad de ser reguladas por instituciones del Estado. Mientras que el control social de carácter informal serían esas instituciones cuyos comportamientos establecidos no acarrean una sanción penal específica, sino una sanción puede ser social. El reproche, la respuesta negativa, el rechazo, la exclusión de un grupo en específico. Esas instituciones pueden ser la familia, la escuela, las instituciones religiosas, los grupos sociales y así por el estilo. Con el concepto del control social se hace referencia a ciertos procesos sociales que recaban de la conformidad del individuo, es decir, hacemos referencia a lo que es el pacto social establecido por Rousseau, en donde se establece que para yo tener libertad debo ceder parte de la mía para que se pueda garantizar mi seguridad jurídica dentro del Estado, sometiéndole a pautas de comportamientos, modelos y requerimientos del grupo: cohesión, disciplina, integración. Estos términos describen el objetivo final que persigue el grupo, la sociedad, para asegurar su continuidad frente al comportamiento individual irregular o desviado. Para mantener la permanencia y la estabilidad social se requiere el cumplimiento de esas pautas de comportamiento que previamente requieren de la conformidad del individuo. Es por eso que mi derecho termina cuando comienza el de la otra persona, y yo debo estar consciente de eso, porque si no estaría violando el derecho de la otra persona. Ahora bien, avanzamos hacia lo que es la ciencia criminológica. ¿De dónde adquiere la criminología esa cualidad científica? Aristóteles definió que la ciencia como el conocimiento, definió a la ciencia como el conocimiento de las cosas por sus causas. Dice Aristóteles que solo conociendo las causas de las cosas podremos conocer la esencia de las mismas. El simple conocimiento de las cosas sin las causas es un conocimiento trunco, frustrado, no avanza.
Entonces, necesitamos conocer las causas del comportamiento delictivo para conocer el fenómeno como tal y tratar de abordarlo. Para que una ciencia pueda considerarse como tal, necesita en primer lugar un objeto. La criminología lo tiene bien específico y fue el que abordamos anteriormente. En segundo lugar, un método de investigación. La criminología posee su metodología de abordaje de ese objeto de estudio. Y en tercer lugar, reunir un conjunto de conocimientos y por último, los conocimientos deben estar ordenados, sistematizados y jerarquizados. Estas características están presentes en el quehacer criminológico. En un sentido moderno, la ciencia puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Otros autores la identifican como la explicación objetiva y racional del universo. En este caso, la ciencia, podemos decir que las ciencias se dividen en dos categorías, las ciencias formales o ideales y las ciencias fácticas, materiales o empíricas. Las primeras producen enunciados conscientes en relación entre signos. En tanto, las segundas se refieren a sucesos y procesos. Se considera que la criminología es una ciencia fáctica, una ciencia empírica, como se dijo al principio, es una de las características que posee la criminología como ciencia. Entonces, al tener la criminología un objeto bien definido, reuniendo las características anteriormente mencionadas, pretendiendo ser una ciencia autónoma, independiente de la ciencia y disciplinas que le aportan conocimiento. Por eso se dice que es una ciencia autónoma, porque a pesar de que sí toman aporte de otras ciencias, es muy independiente de ellas. La criminología no solamente reúne, acumula y repite conceptos, sino que por medio de la síntesis aporta conocimientos nuevos y diferentes, bien ordenados, divididos en áreas y temas concretos con hipótesis y soluciones propias. Esto hace referencia a que la criminología no se queda con solamente la definición, por ejemplo, del delito desde el punto de vista legal, la definición de víctima desde el punto de vista de la victimología, sino que además de ello aporta nuevos conocimientos, elabora sus propios conceptos, sus hipótesis, sus posibles políticas para prevenir esos fenómenos que están presentes en la sociedad y que para nadie es un secreto, que son de difícil abordaje. Ella plantea también sus principios, sus teorías. Tenemos las teorías criminológicas, los principios criminológicos, entre otros aspectos que son planteados por la criminología como ciencia autónoma e independiente. Sin embargo, y tratándose sobre todo de ciencias sociales, la certeza es manejada como probabilidad y no como seguridad. Y en este particular hago referencia a una analogía que colocamos en cuanto a la medicina. Si la medicina no logra curar las enfermedades, ¿qué finalidad tiene entonces en la sociedad? La medicina busca controlar la enfermedad. Si bien no puede eliminarla del todo, pero la puede controlarla. Asimismo, la criminología no puede eliminar el crimen, pero busca controlarlo, busca abordarlo, darle explicación y plantear posibles soluciones. Todo esto en términos de probabilidad. Una ciencia no es algo acabado y no es 100% exacta, sino que se va a remitir en cuanto a probabilidades. Goppinger opina que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinar, que fue precisamente uno de los elementos que tomamos en consideración para la elaboración del concepto. Se ocupa de las circunstancias de la esfera humana, por ello es una ciencia humana y social relacionadas con el surgimiento, comisión y evitación del crimen, así como el tratamiento de aquellas personas que han violado la ley. ¿Qué le atribuye entonces la cualidad de ciencia a la criminología? Ese carácter científico se lo da el método científico en el que se apoya para alcanzar su objeto de estudio. Ese método científico vale la pena resaltar que es un método que ya en la etapa científica, en la escuela positivista, deja de ser un método abstracto y formal aportado por el derecho en sus inicios y pasa a ser un método empírico basado en la observación de su fenómeno de estudio, de su objeto,
un método ya no iba de lo deductivo, ya no era deductivo de que iba de lo general a lo particular, sino por el contrario que iba de lo particular a lo general, porque el criminólogo ya no se iba a hacer prenociones de lo que iba a abordar, porque la criminología no es una ciencia del ser, sino del deber ser, perdón, sino del ser, de lo que es tal y como se presenta en la realidad. Ese carácter autónomo se lo atribuye el hecho de tener un objeto propio y abordarlo con una metodología específica, una metodología que le es propia. Ese carácter empírico se lo da la observación de los factores que constituyen el objeto, y el carácter interdisciplinario se lo da la relación que tiene con otras disciplinas científicas, que que no es lo mismo que sea multidisciplinaria, que estudia desde su ámbito solamente el objeto, sino que también le aporta y toma aportes de esas ciencias que contribuyen con ese abordaje. En cuanto a la metodología, hacemos referencia, etimológicamente proviene del griego métodos, y logos, tratado, estudio del método, la sistematización científica. Para Párdinas, la metodología es el estudio del método, del procedimiento para adquirir o descubrir los conocimientos. Entonces el método va a ser el medio del que se va a valer o el camino a seguir para alcanzar su objeto. La criminología, siendo ciencia, es metódica, tiene un método, como lo mencionamos, ese método es científico, pero también es general. De acuerdo al proyecto será la modalidad que vamos a adoptar. Esto precisamente porque como es una ciencia multidisciplinar, multifactorial, perdón, es también múltiple el método que vamos a emplear. Va a depender del objeto que vamos a abordar. El método en criminología puede ser múltiple, como también así lo es su objeto. Cuando hicimos referencia a la multidisciplinariedad, que no es lo mismo que interdisciplinariedad, es porque cuando estamos hablando de la multidisciplinariedad, estamos hablando de que esas ciencias van a trabajar de forma separada y sí van a compartir parte de su objeto, pero lo van a hacer desde sus perspectivas, de sus aristas. La criminología le va a aportar a esa ciencia y las ciencias van a aportarle a ella recíprocamente. Por tanto, es interdisciplinaria y no multidisciplinaria. La criminología y su relación con otras ciencias. Muchas ciencias se ocupan de uno u otro modo del delito, el delincuente, la víctima y el control social, con sus específicos métodos y desde perspectivas y enfoques diferentes. Les une ante todo el contar con un objeto común, el hecho criminal, pero no solo en el caso de algunas, este contribuye el objeto prioritario o incluso exclusivo, mientras que las restantes se ocupan también del delito, pero de forma tangencial sectorial. Cada campo del saber científico tiene un área de investigación propia, pero también sus limitaciones y condicionamientos, y por tanto su dependencia con las demás, a fin de tener una información totalizadora, global, multidimensional del problema del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social. La criminología establece relación con ciencias cuyo objeto de estudio forma parte de la criminología, y cuando hablamos del objeto de estudio como con carácter prioritario, estamos hablando de estas ciencias cuyo objeto es compartido con la criminología, como lo es el derecho penal, que el que se enfoca a estudiar el delito, la victimología, que se enfoca a estudiar la víctima, la penología, que se enfoca a estudiar la pena, y la política criminal, que se enfoca a estudiar esas políticas de represión del comportamiento delictivo. No solamente esas ciencias se relacionan con la criminología, sino que también hay ciencias que no comparten en el objeto de estudio con la criminología, pero que le aportan necesariamente mucha teoría a la criminología, como es la antropología, la sociología, la psiquiatría, psicología, medicina y otras ciencias, para lograr alcanzar el objeto de estudio que se plantea la criminología como ciencia. Ahora bien, para finalizar, consideramos que la criminología como ciencia le aporta grandes conocimientos a la sociedad,
en cuanto al abordaje de ese fenómeno real, ese fenómeno tangencial, ese fenómeno observable, pero que también es cambiante a lo largo del tiempo y que va a ser siempre circunstancial. Se va a remitir al momento histórico y se va a remitir a el lugar en específico. Lo que es delito en Venezuela no lo es en otros países y tampoco va a serlo a lo largo de la historia. Para finalizar, un pensamiento de Karl Popper: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlo. Muchas gracias por su participación. No olviden darle like a mis videos y suscribirse a mi canal para estar al tanto de lo que se publica. Gracias.